Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es 19 de enero del 2024. Bogotá sigue con unas mañanas soleadas y Petro se va con el santo del Holman Morris a visitar al Papa Francisco. Alicia, ¿qué es lo que la gente está llamando un juicio político? Lo que la ciudadanía llama juicio político a Petro es un procedimiento jurídico contemplado en la Constitución colombiana que permite juzgar al presidente de la República cuando quien ostenta esa dignidad haya violado la ley o se le considere indigno para representarnos. Por consiguiente, el juicio a Petro en el Congreso de la República es legal y no tiene ningún parecido con los golpes de Estado del siglo pasado que fueron casi todos violentos, por fuera de la Constitución y estuvieron la mayor parte de las veces acompañados por el estamento militar que ya Petro ha ido diezmando. ¿Por qué se juzgará este semestre a Gustavo Petro? Según lo que ha registrado la prensa nacional, la pasada campaña a la presidencia de Colombia violó los topes electorales y por tal razón ni Gustavo Petro ni su fórmula vicepresidencial deben gobernar a Colombia. ¿Quién decide sobre el juicio a Petro? Los congresistas colombianos son quienes juzgarán a Petro, y aunque es muy posible que ni siquiera lo condenen, Gustavo Petro, como Ernesto Samper, será juzgado por la Cámara de Representantes. Pero para que destituyan a Petro, una vez la Cámara lo acuse, el Senado debe aprobar su destitución con una mayoría de al menos los 2/3 de los senadores presentes. Estas mayorías calificadas dificultan la destitución del presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral debe proveer a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, así en el pasado esta no haya servido para nada, las pruebas de la violación de los topes electorales y según información de prensa y de varios testigos electorales, dicha violación la cometió el gerente de la campaña del Pacto Histórico, o sea, el actual presidente de Ecopetrol. ¿Desde cuándo anda Petro hablando de golpe blando? Petro comenzó a hablar del golpe blando cuando se dio la destitución del presidente peruano Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Gustavo Petro vio las similitudes de los casos de corrupción de Pedro Castillo y de la familia Petro Urrego porque él ya sabía de las andanzas de su hijo y de su hermano. Cuando entendió que los escándalos de corrupción de sus familiares podían tumbarlo, decidió hablar de golpes inexistentes y, ¡oh paradoja!, el castigo a la violación de las leyes por parte de los presidentes izquierdistas latinoamericanos cuando están ellos en el poder, como es el caso de Petro, Castillo, AMLO, Correa y el dictador Maduro, lo transforman en una persecución y lo llaman golpe blando. ¿Qué va a pasar en Colombia con el juicio a Petro? Eso hoy no se sabe y es muy difícil por las mayorías calificadas que se requieren para que el Congreso apruebe la destitución del presidente. Pero donde el juicio político llegase a destituir a Gustavo Petro, se estaría confirmando la máxima de un alcalde local de Bogotá que cuando nos tocó destituir a un colega suyo corrupto me decía: doctor Alicia, a uno no lo sacan, uno se saca. Y claro que es posible que la violación de los topes, la presión ciudadana en las calles y en los estadios, los sucesivos escándalos de corrupción de los familiares de Petro y de los empleados afines al Pacto Histórico terminen sacando a Gustavo Petro del Palacio de Nariño. Es innegable que Petro y sus áulicos se sientan hoy acorralados y por eso andan a la ofensiva. En lugar de corregir el rumbo, sigue nombrando a cuanto amigo tenga en el sector salud, visitando en Davos al socio de las bolsas, o sea, a Juan Carlos Montes, llevando a la junta directiva de Ecopetrol a Merlano y al papá de la ministra Carbohidrato y despilfarrando él, su mujer y la señora del helicóptero a manos rotas el presupuesto nacional, cual dictadorzuelo de República Bananera. No sé qué más nos espere,
Pero él sí sabe que en menos de 6 meses la Cámara de Representantes en pleno iniciará la discusión de su juicio. Y aunque no sabemos si los congresistas vayan a hacer caso omiso a los fuera Petro, al desplome de su favorabilidad en las encuestas y a los permanentes escándalos de corrupción, Petro simplemente quedará nivelado con Samper. Que la luz nos acompañe y ojalá ilumine a los congresistas que son quienes tienen que decidir sobre el destino de Colombia.